Army, respiren conmigo un segundo, porque después de lo que vimos en el capítulo 6 de Are You Sure, ya no estamos hablando de teorías sueltas ni de casualidades. Hoy vamos a hablar de esa reacción de Jungkook, de esa noche, de esa cama, y de por qué, cuando conectas todos los puntos, queda claro que solo una persona ocupa ese lugar junto a él. No fue un gesto aislado, no fue algo improvisado para la cámara y, desde luego, no fue una simple decisión del programa. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió cuando las cámaras se apagaron es exactamente donde empieza a decirse todo sin palabras. Y sí, después de hoy, muchas cosas ya no se puede mirar igual cuando hablamos de Jimin y Jungkook. Hoy no vengo a convencer a nadie a la fuerza, ni a gritar teorías sin sentido. Vengo a hablarle a quienes, como yo, vieron el capítulo 6 y sintieron que algo era distinto, que hubo una energía diferente, una seguridad que no se puede fingir. Porque cuando llevas tiempo observando a Jungkook, sabes reconocer cuando está incómodo, y cuando está exactamente donde quiere estar. Y cuando conoces a Jimin, sabes leer esas miradas tranquilas que no buscan explicación. Aquí no vamos a separar escenas ni a sacar frases de contexto para que encajen en una narrativa ajena. Vamos a mirar el conjunto, el antes, el durante y el después. Porque en historias como esta, lo importante no es solo lo que se dice frente a la cámara, sino lo que se decide hacer cuando nadie está mirando. Así que si eres de las que sienten que este capítulo dijo mucho más de lo que aparenta, quédate, porque lo que vamos a analizar ahora no empezó en esa habitación, y desde luego no terminó cuando se apagó la cámara. Para entender por qué este capítulo pesa tanto, primero hay que mirar dónde estamos y en qué punto emocional llega. El capítulo 6 de Are You Sure 2 no es un episodio cualquiera del viaje, es prácticamente el cierre de una etapa. Ya no estamos en los primeros días, cuando todo es novedad, risas nerviosas y planes por cumplir. Aquí hablamos del final, de ese momento en el que el cansancio aparece, las máscaras caen y solo queda lo auténtico. Cuando un viaje se acerca a su última noche, las personas ya no actúan, simplemente son. Y es justo aquí donde ocurre el momento que cambió por completo la lectura del capítulo. No por lo que se muestra a nivel técnico, sino por lo que Jungkook decide verbalizar y, sobre todo, cómo lo hace. Cuando Jungkook dice que va a pasar un rato acogedor a solas en un hotel con Jimin, y que tendrán que dormir en la misma cama, la frase en sí podría haber pasado desapercibida. Podría haber sido dicha con nervios, con risa incómoda, con ese tono evasivo que muchas personas usan cuando no saben cómo manejar una situación. Pero no fue así. 지민이 형은 또 오붓하게 또 호텔 한 침대에서 자겠구만. Lo que llama la atención no son las palabras, sino la reacción inmediata que las acompaña. Jungkook no se tensa, no baja la mirada, no intenta suavizar el momento. Al contrario, sonríe. Y no es cualquier sonrisa. Es esa sonrisa amplia, relajada, casi juguetona, que aparece cuando alguien está genuinamente cómodo con lo que está diciendo. Su lenguaje corporal lo dice todo. Se mueve con ligereza, hay una especie de energía celebratoria en sus gestos, incluso un pequeño baile, como si la idea de compartir ese espacio no solo no le incomodara, sino que le resultara natural, incluso agradable. No hay rastro de duda ni de timidez. Hay seguridad. Muchas personas intentaron reducir ese instante a una simple broma, pero cuando observas con atención, la reacción no encaja con alguien que está actuando para la cámara. Esa soltura no se improvisa. No es el tipo de respuesta que surge cuando estás midiendo cada gesto por miedo a la interpretación del público. Jungkook se muestra tranquilo, confiado, casi orgulloso. Y eso es lo que más ruido hace, porque cuando una persona se siente fuera de lugar, su cuerpo lo delata. Aquí ocurre exactamente lo contrario. Su postura es abierta, su expresión es luminosa y su actitud transmite una idea muy clara. Esto no es un problema, esto es normal para mí. Incluso hubo quienes comentaron que parecía estar presumiendo, como si sin decirlo estuviera marcando una diferencia. Y aunque cada quien puede leerlo a su manera, lo cierto es que esa reacción refleja una cercanía tan asentada que no necesita explicación ni justificación. No vemos a Jungkook preguntándose si está bien, ni buscando aprobación externa. Lo vemos siendo, sin filtros, sin cuidado excesivo. Y cuando alguien se permite mostrarse así frente a millones de personas, es porque lo que está viviendo le resulta auténtico y seguro. Este momento no grita, no exagera, no dramatiza. Simplemente se queda ahí, tranquilo, firme, dejando una sensación persistente. Una de esas escenas que, cuanto más las revisas, más clara se vuelve una idea incómoda para algunos, pero evidente para quienes saben mirar. Esa comodidad no nace de la nada. Y aquí es donde tenemos que detenernos un momento, porque este tipo de reacción no aparece por azar.
No es algo que ocurra porque sí, ni se puede justificar como un gesto automático frente a las cámaras. Cuando alguien reacciona de esa manera, con tanta tranquilidad y seguridad, hay una base previa que lo sostiene. Esto no es la primera vez que vemos a Jungkook en situaciones similares dentro del programa o en otros contextos públicos. Y precisamente por eso resulta tan evidente la diferencia. Cuando algo le incomoda, su cuerpo se cierra, su energía cambia, su tono se vuelve más contenido. Aquí no sucede nada de eso. Aquí todo fluye. Hay quienes intentan decir que es solo profesionalismo, que está acostumbrado a las cámaras, que sabe cómo manejarse. Pero el profesionalismo no genera esa ligereza, ni esa sonrisa espontánea, ni esa actitud relajada que no parece pensada ni ensayada. Eso no se actúa durante 12 minutos de grabación sin que se note una grieta. Además, el contexto lo refuerza. No estamos hablando de un momento aislado dentro del episodio, sino de la culminación de varios capítulos donde la cercanía se ha mostrado de forma constante. Por eso, cuando llega esta escena, no se siente forzada ni repentina, se siente coherente. Decir que es casualidad implicaría ignorar todo lo anterior, los gestos repetidos, la naturalidad del contacto, la manera en que se buscan incluso cuando no hay necesidad de hacerlo. Y cuando tienes que ignorar tantas señales para sostener una explicación, tal vez el problema no esté en la escena, sino en la lectura que se quiere imponer. La comodidad no se improvisa. La confianza no aparece de un día para otro. Y esa seguridad tranquila que se ve aquí solo nace cuando existe una conexión que ya está establecida. Por eso, por más que se quiera minimizar o relativizar, este momento deja una sensación clara y persistente. No estamos ante una coincidencia, estamos ante un patrón. Y si alguien todavía tiene dudas, basta con observar el lenguaje corporal, porque ahí es donde las palabras dejan de importar. A lo largo del episodio, el contacto físico entre Jungkook y Jimin no se siente forzado ni puntual, se siente habitual. Jungkook sujetando a Jimin de la cintura no aparece como un gesto aislado ni exagerado. Es un movimiento natural, repetido, casi automático, como si no hubiera necesidad de pensarlo. No busca atención, no se subraya para la cámara. Simplemente ocurre, y eso es precisamente lo que lo vuelve tan revelador. Cuando alguien toca a otra persona de esa manera, con tanta soltura, está mostrando comodidad absoluta con el espacio del otro. No hay rigidez, no hay distancia medida, no hay cuidado excesivo. El cuerpo se acerca porque sabe que puede hacerlo. Y esa seguridad no se construye en un día ni frente a una cámara. Las miradas acompañan ese contacto de una forma muy particular. Jungkook mira a cámara con una expresión que muchos describieron como de superioridad, pero que también puede leerse como algo mucho más simple y mucho más fuerte, confianza plena. La mirada de alguien que no siente que tenga que justificarse, ni esconder nada, ni corregir su comportamiento. Jimin, por su parte, responde con la misma naturalidad. No se aparta, no se tensa, no marca límites visibles. Se queda ahí, cómodo, tranquilo, como si ese tipo de cercanía formara parte de su lenguaje compartido. Y cuando dos personas se mueven así, en sincronía, sin necesidad de ajustes, es porque hay una dinámica ya establecida. No hay exageración en estos gestos, y justamente por eso pesan tanto, porque lo que es actuado suele ser grande, evidente, casi teatral. Aquí, en cambio, todo es sutil, fluido y constante. Y esas son las señales que más dicen, las que no buscan ser vistas, pero terminan hablando más fuerte que cualquier declaración directa. Y llegamos al punto que, para muchas, es el verdadero corazón de todo este capítulo, porque no es la cama, no es el hotel, ni siquiera es la reacción inicial. Es lo que ocurre cuando el mundo empieza a quedarse afuera. Al final del día, cuando regresan a la habitación que van a compartir, hay un detalle que podría parecer menor, pero que cambia por completo la lectura de la escena. El staff se queda atrás. No entran con ellos. No los siguen. Por primera vez en el episodio, el espacio se reduce solo a 2 personas. Jimin y Jungkook avanzan solos por el pasillo y, justo antes de entrar, ambos voltean a mirar. No es una mirada casual. Es una comprobación clara, casi instintiva, de que nadie más viene detrás. Ese gesto habla de una conciencia total del momento, de una necesidad muy concreta de cerrar la puerta al exterior. Jungkook entra primero, con seguridad, sin dudar. Su movimiento es decidido, natural, como si supiera exactamente dónde pertenece en ese instante. Jimin lo sigue, pero se queda unos segundos más en la puerta. Ese pequeño retraso es especialmente revelador. No parece indecisión, parece cuidado, como si estuviera asegurándose por última vez de que ese espacio va a ser, a partir de ahora, solo de ellos. Una vez dentro, Jimin pide cerveza a la habitación, y ese detalle, aunque simple, cambia completamente la atmósfera. Ya no estamos hablando de una grabación más del programa, sino de un momento que se empieza a vivir con otra intención, relajarse, bajar la guardia, compartir sin prisas después de un día largo. Y entonces ocurre lo que muchas no esperaban, pero que, visto en contexto, resulta perfectamente coherente. Jungkook apaga la cámara. No lo hace al azar, no lo hace antes.
Lo hace justo cuando la puerta se cierra, cuando el espacio se vuelve íntimo, cuando ya no hay necesidad de mostrar nada más. Esa decisión no se siente impulsiva, sino consciente. Es un límite claro entre lo que se comparte y lo que se protege. Un gesto que dice, sin decirlo, que hay momentos que no están pensados para el público, que hay experiencias que solo tienen sentido cuando se viven sin testigos. Lo que ocurre después no lo sabemos. No se muestra. Y esa ausencia pesa tanto como cualquier escena grabada. Porque cuando alguien decide no mostrar algo, no siempre es por falta de contenido, sino porque lo que hay es demasiado valioso para exponerse. Aquí, la privacidad no es un vacío, es una elección. Apagar la cámara nunca es un gesto neutro, y menos en un programa como Are You Sure 2, donde todo está pensado para mostrarse. Cuando alguien decide hacerlo, está enviando un mensaje muy claro, aunque no lo verbalice. En este caso, no fue un apagado apresurado ni incómodo. No hubo nervios ni prisas. Fue un acto tranquilo, casi natural, como si Jungkook tuviera muy claro hasta dónde sí y hasta dónde no. Y eso es lo que vuelve este momento tan significativo. No es la primera vez que lo vemos hacer algo así. En la primera temporada ya había mostrado que, cuando siente que un momento es demasiado personal, prefiere guardarlo. Y eso habla de una coherencia muy clara en su manera de proteger ciertos espacios. No es algo nuevo ni improvisado. Aquí, la elección del momento lo dice todo. No apaga la cámara durante el día, ni en situaciones triviales. La apaga cuando la puerta se cierra, cuando el ambiente cambia, cuando ya no hay terceros, cuando la noche empieza a sentirse diferente. Es justo ahí donde decide marcar el límite. Para muchas, ese gesto pesa más que cualquier escena explícita, porque no se trata de lo que vimos, sino de lo que no vimos por decisión propia, de entender que hay conversaciones, silencios y gestos que no necesitan ser compartidos para ser reales. Apagar la cámara no borra el momento, lo preserva, lo cuida. Y cuando alguien elige proteger algo en lugar de exhibirlo, suele ser porque ese algo tiene un valor especial. En este caso, la intimidad no se esconde, se resguarda. Y como suele pasar cada vez que un momento así genera impacto, no tardó en aparecer el intento de desviar la atención. Apenas este episodio empezó a dar de qué hablar, ciertos sectores del fandom comenzaron a mover otra narrativa, una que curiosamente necesitaba traducciones dudosas y contextos alterados para sostenerse. De repente, empezaron a circular clips y fragmentos del IVE supuestamente equivalentes, donde se intentaba instalar la idea de que Jungkook deseaba dormir con V. Pero cuando se revisa la traducción correcta, lo que ocurre es exactamente lo contrario. Esta es Jung quien lo propone, y Jungkook quien se niega. Este detalle no es menor. Marca la diferencia entre una situación que nace de forma natural y otra que necesita ser forzada, reinterpretada o directamente mal traducida para parecer algo que no es. Y esa diferencia se nota, sobre todo, cuando se compara con lo que vimos en el capítulo 6. Mientras unas escenas fluyen solas, sin esfuerzo, sin explicaciones adicionales, otras requieren horas de ediciones, hilos interminables y traducciones torcidas para intentar generar el mismo efecto. Y aún así, no lo logran, porque hay algo que no se puede fabricar, la iniciativa genuina. Lo más llamativo es que este patrón se repite una y otra vez. Cada vez que hay un momento fuerte entre Jimin y Jungkook, aparece el intento de crear un espejo artificial en otro lugar. No solo quieren los mismos viajes o escenarios, quieren las mismas dinámicas, los mismos gestos, la misma cercanía. Pero ahí es donde la narrativa se cae sola, porque lo que se ve entre Jimin y Jungkook no necesita ser defendido ni exagerado. Se sostiene por sí mismo, y cuando algo es real, no hace falta copiarlo, traducirlo mal o forzarlo para que parezca importante. Al final, todo se reduce a esto. Hay conexiones que no necesitan ser anunciadas en voz alta para sentirse reales. Se perciben en la calma, en la confianza, en la forma en que dos personas eligen compartir y proteger ciertos momentos. Lo que vimos en este capítulo no fue una escena aislada ni un gesto vacío. Fue la continuidad de algo que se ha ido construyendo con el tiempo, de una dinámica que se reconoce incluso cuando no se muestra por completo. Y precisamente por eso resulta tan difícil de imitar. Ahora quiero leerte a ti. Déjame en los comentarios qué sentiste cuando viste ese momento. ¿Te pareció casual o también notaste esa seguridad tranquila que lo atravesó todo? Si te gustó este análisis, dale like y compártelo con otras ARMY que, como nosotras, saben leer más allá de lo evidente. Suscríbete y activa la campanita, porque aquí vamos a seguir hablando de esas señales que no hacen ruido, pero lo dicen todo.